necesitamos permiso para volar libres. Escuchad, el pájaro observado. Bienvenidas observadoras y observadores. Como os prometimos en el último capítulo, hoy continuamos con la familia Barrett y esta vez lo hacemos de la mano de sus mujeres. Lo primero que tenemos que hacer es disculparnos porque este programa sale un poquito más tarde de lo que debería haber salido. Pero bueno, hoy hablamos de Soledad Barrett, la nieta de Rafael, quien era el protagonista de nuestro capítulo anterior. ¿Quién era Soledad Barrett? Artista, guerrillera, madre, hija, militante, ejemplo, nieta. Podemos decir que Soledad Barrett era muchas cosas, pero ahora también es la protagonista de la obra de teatro que trajo la compañía Criado Palco. Y aprovechando que estaba por aquí esta compañía, pues vamos a rescatar unos extractos de una entrevista que le ha hecho Briega. Esta compañía de teatro nos ha traído este momento de reflexión y unos aires de historias que conectan partes del mundo a miles de kilómetros y unen el presente con el pasado y nos cuentan historias que son necesarias realidades, que quizás nunca ocurrieron como se narran, pero que aún así deben ser contadas. Queremos aprovechar para saludar a todas las radios libres que nos están escuchando, porque quizás no sepan quién es, qué es Briega, que es el medio de contrainformación de Cantabria, y tampoco sepan quién es la Asociación La Ruda, que después vamos a hablar de ellas. Así que un saludo si nos escuchas desde Granada, desde Radio Almaina o desde el Alto Aragón, desde Radio Espiritrompa. Si nos escuchas desde Varna, desde Radio Bronca o quizás nos escuchas en Bilbao, desde Irola y Ratia. Como decía, la Asociación La Ruda nos trajo a esta compañía que presentó su obra en varios teatros, que fueron desde el Concha Espina hasta el Café de las Artes, y tuvimos la oportunidad de escuchar las perspectivas artístico-políticas de Pernambuco, estado de Brasil. Y Brasil, pues ya sabemos que este Brasil está en boca de todas por las recientes elecciones. También la compañía tuvo espacios para hablar, compartir y escuchar, como el encuentro que tuvo lugar en La Vorágine. Charla que podéis escuchar en la página de La Vorágine si os apetece recordarla o escucharla por primera vez. Así que emperifollaros las plumas, que hoy nos vamos al teatro y conversamos sobre Soledad Barrett. La duda lleva mi mano hasta la guitarra, mi vida entera no alcanza para creer que puedan cerrar lo limpio de tu mirada. No existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar tu clara señal. La soledad de mi mano se da con otras, buscando dejar lo suyo por los demás, que a mano herida que suelta sus armamentos, hay que enamorarla con la mía o todas que los van a alzar, Una cosa aprendí junto a Soledad, que el llanto hay que empuñarlo, darlo a cantar. Soledad Barrett nació el 6 de enero de 1945, el Día de Reyes. Hija del único hijo del anarquista Barrett, Alejandro,
Tenía otros 10 hermanos, y aunque nació en Paraguay, desde pequeña vivió en el exilio, ya que su padre, como su abuelo, fue perseguido por sus ideas políticas. Soledad, junto a sus padres, vivió en Montevideo buena parte de su juventud. Y allí, en julio de 1962, con 17 años, tuvo que vivir una agresión nazi que tuvo amplia repercusión en la opinión pública uruguaya. Un grupo neonazi la raptó, ya que por esas fechas Soledad ya se había convertido en una dirigente destacada en el movimiento estudiantil. Con amenazas de muerte quisieron obligarla a gritar sus consignas, y ella se negó, y con unas navajas le grabaron una esvástica en cada muslo. Así narra Soledad lo que aconteció. Olvidaron el guaraní, el que siempre pronunciabas en tus caminos, de muchacha andante sembrando justicia donde no la hay. Sacaron sus navajas y me tatuaron 2 esvásticas en los muslos. Me arrojaron a la calle, encapuchada, ahí, cerca del zoológico de Villadolores. Me llevaron al hospital de clínicas, me curaron. Me interrogaron, parecían no creerme, una y otra vez cómo fue lo que pasó. ¡Qué rabia! ¿Creen que puede inventar algo? ¿Acaso no saben que ya sucedió a otros compañeros y compañeras? ¿Acaso no creen que eso empezó a pasar en Montevideo? Pude identificar a uno de patota, a Pedro Andrade Arregui, pero lo dejaron libre. El norte Brasil para combatir. Así narraba Soledad la agresión nazi de la que fue objeto aquel julio de 1962, en pleno Montevideo, y que causó un verdadero escándalo con denuncias en la prensa, planteos en el Parlamento y actos de solidaridad. Ninguno de los responsables fue detenido. Tan solo uno, identificado por la víctima, fue arrestado unas horas y liberado después. Nunca más investigó. En algún sitio del viento o de la verdad está con su sueño entero la soledad. No quiere... Después de esta agresión, la vida de Soledad continuó, y vaya, que sí continuó. Viajó a Rusia y a Cuba, y allí, en Cuba, conoció a José María Ferreira de Arujo, compañero con quien tendría a Ñaisandín, que nace en 1969 y que, por cierto, también estuvo por estas tierras cántabras como participante en la gira de la compañía Criado Palco. Juan el libertario abuelo del Paraguay, creciendo buscó su senda y el Uruguay no olvida la marca dulce de su pisada cuando busca el norte Brasil para combatir. Bueno, volvemos a la historia. Soledad vive una vida de guerrillera, combatiendo y rompiendo estereotipos de mujeres. En 1970 muere, capturado y desaparecido, José María Ferreira, seguramente delatado por el cabo Anselmo, infiltrado como militante de la guerrilla, y que también delatará a Soledad y a 5 más de sus propios compañeros como infiltrado. Al enterarse de la muerte de Soledad decide integrarse en la VRP en Brasil, país donde se acaecerán los hechos que llevarán a la muerte de todo su grupo. Instalada en Recife, comienza a trabajar en una boutique que se llama Chicaboa. Armas en la mano, patria roja y su día es el día en que todos digan armas en la mano, patria roja y patria roja y patria roja y Hemos hablado de este personaje, del cabo Anselmo. José Anselmo dos Santos era un doble agente dedicado a marcar a los militares opositores. Soledad se enamoró. Decía ser un viejo compañero de militancia de Ferreira, lo que le acercó más a ese siniestro personaje. Se trataba de un militar que había participado en la denominada Revuelta de los Marineros en 1964. Sin embargo, de alguna forma había sido captado por los servicios de inteligencia como doble espía. Según relata la periodista brasileña Vanessa González,
Para no despertar sospechas, Anselmo necesitaba acercarse a alguien respetable y con un histórico de militancia impecable. La víctima ya había sido elegida: Soledad Barret Viedna. Caminho longe, esse caminho passando-me. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando-me. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclão. A los sucesos que suceden a continuación se les conoce como la matanza de Chácara de Sauvento, y es el periodista Francisco Corral quien arroja un poco de luz sobre el asunto en un artículo del ABC, pero del Paraguay, que yo lo he encontrado en una página de rebelión.org. Paso a narrarlo. La versión oficial fue la de un enfrentamiento a tiros, ocurrido el 8 de enero de 1973. En un lugar próximo a Recife, conocido como la Chácara de Sauvento. En el tiroteo entre la policía y un grupo de siete subversivos, 6 de ellos habrían sido muertos y uno habría conseguido escapar. El que supuestamente habría escapado sería Anselmo, y mediante esa estratagema la policía esperaba poder seguir utilizando sus servicios. No sirvió de mucho, pues la traición quedó al descubierto, y Anselmo se vio obligado a desfigurar su rostro para no ser reconocido y a vivir oculto desde entonces. Si vos escrever, muito a escrever, si vos esquecer, muito a esquecer, até día que vou voltar. Solo a partir del año 1995, gracias a la ley número 9140, pudo crearse en Brasil una comisión especial de reconocimiento de los muertos y desaparecidos políticos. En 1996, la comisión se ocupó de aquel asunto y enseguida confirmó que siempre se había sospechado, que la versión oficial era totalmente falsa. Abro aquí un pequeño paréntesis para decir que este libro, esta comisión acaba haciendo todo un sumario en forma de libro, y que es con el que empieza la obra de teatro de la compañía de Criado Palco. En esta va esclareciendo uno por uno todos los hechos, intentando hacer un recuento de todos los muertos y desaparecidas de esta época. Sigo con el relato. Se constató que uno de los 6 integrantes del grupo, José Manuel da Silva, fue apresado la noche del día antes, 7 de enero, en una gasolinera. Otro de ellos, Jarbas Pereira, fue detenido en una librería en la que trabajaba. Otros 2, Eudaldo Gómez da Silva y Evaldo Luis Ferreira, en sus domicilios. Y los otros 2, Paulín y Soledad, fueron detenidas en la boutique donde trabajaban. Una de las testigos presenciales, Sonia María Colbacci, testificó ante la comisión que Soledad y Paulín estaban en la boutique cuando 5 hombres, diciéndose policías, invadieron el local, golpearon salvajemente a Paulín, mientras Soledad, que estaba embarazada, solo se preguntaba insistentemente: ¿por qué? ¿Por qué? Después de las 2 fueron llevados a los autos. Cuando le fueron mostradas las fotos, la testigo identificó al cabo Anselmo como uno de aquellos 5 hombres. Una vez que sabemos que este personaje, este tal Anselmo, es una de las personas que le está deteniendo mientras le da una brutal paliza, podemos entender ese por qué incesante de Soledad. Las declaraciones presentadas ante la comisión son estremecedoras. Para no abundar en el horror, dice Carvajal,
Nos quedamos con una parte del testimonio de la abogada Mercy Alburquerque, que logró entrar en el depósito de cadáveres del cementerio de Santo Amaro y que describe así la escena que contempló. Pauline estaba desnuda, tenía una perforación en el hombro y parecía haber sido muy torturada. Jarbas tenía perforaciones en la cabeza y en el pecho y marcas de las cuerdas en el cuello. Soledad, también desnuda, tenía a su alrededor mucha sangre y a sus pies un feto. Uma vez eu fui feliz pelo campo a correr, embriagada de amor, só me bastava viver. Tudo era alegria, riso na fotografia, gente a bala no salão. Na escuridão dos dias sumiu a estrela guia, assustado ouviu não. Pois o mundo é mentira, espelho da ilusão. Pelos mares eu tentei afogar tamanha dor, mas a água refletia, ampliando meu rancor. Hoje já não sei quem sou, criatura ou criador dessa grande invenção. Coração errante viu de tudo bastante e perdeu a emoção. Pois o mundo é mentira, espelho da ilusão. Este es el final de la historia de Soledad, pero queremos recuperar todo lo anterior, aquella vida de mujer luchadora, guerrillera, artista y que lo recoge la compañía Criado Palco, con los que después vamos a conversar. Al incorporarse en la guerrilla con la VPR, Soledad decide dejar a su hija con una compañera y ponerla a salvo. Y seguramente gracias a esto, hoy podemos hablar con ella. Como os he dicho antes, la compañía Criado Palco tuvo una entrevista con el medio de contrainformación Briega.
Y en esta entrevista también estaba Ñaizaindín. Y como ya sabéis, como con Briega somos muy amiguis y son muy bien recibidas en el nido, les hemos pedido unos cachitos de la entrevista con la compañía y han tenido a bien concedernos el favor. Os vamos a poner unos extractos de esta entrevista. Ha sido muy difícil seleccionar solo 3 y nos ha parecido bien dejarlos sin cortes, porque esa forma de expresión, de narrar, creemos que había que respetarla. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. La persona entrevistadora no sale, solamente salen las respuestas que da la compañía. Así que os voy a decir yo qué es lo que se le pregunta. La pregunta es cómo se ponen en contacto con Ñaizaindín y cómo estructuran la historia de la vida de Soledad, una tarea muy complicada debido a la clandestinidad en la que vivió y la forma en la que fue arrancada su vida. Por poner un ejemplo, su cuerpo ni siquiera se sabe dónde está y dejó una niñita que apenas tenía 3 años cuando sucedió esto. Essa é a primeira pergunta. Sim. A primeira pergunta é a que você gosta de contar. Como vocês se encontraram. Como Ñaizaindín e cria do palco. Cria do palco. Cria do palco. Se encontra. Sim, claro. A primeira? É porque ele explicou que na reportagem ele já vai ter feito uma abertura, um contexto sobre a Soledad e tudo mais, pra gente não ter que falar sobre isso, porque eles também já têm como conseguir essas informações. E a primeira pergunta é essa relacionada a como a gente se conhece, como é que eu apareço na história. Aí você pode falar, Malu também pode falar, todos nós. Todo mundo. Eu acho que começa com você, né? Mas aí, tipo, se for ruim pra gravação entender, né, alguma coisa... Qualquer coisa ela fala depois. Então, estávamos em búsqueda da história de Soledad e tínhamos muitas poucas coisas, como já dissemos anteriormente. Sempre encontrávamos os registros hablando de que tenía sido una mujer asesinada por el compañero, até então compañero. E então pensávamos como chegar a Ñaizaindín, porque já tínhamos nos comunicado por correio eletrônico através de um autor, o autor do livro que inspirou, né, que despertou esse momento de decisão para criar a obra de teatro. E não tínhamos dinheiro, não tínhamos nenhum incentivo à cultura para esse projeto. E estávamos a pensar, nós, Malu, Márcio, Heron já estavam na equipe, como ligar a Ñaizaindín. Tínhamos um e-mail, um correio eletrônico. Pero que ela já se colocou disponível para ajudar a obra, mas ela estava em São Paulo e nós em Pernambuco. Então, um dia ela nos liga, nos chama por telefone e diz que estava a vir a Recife para encontrar sua hija, nieta de Soledad, Ivich. Foi uma grande surpresa para nós, porque estávamos sempre a pensar, não tínhamos dinheiro para ir para São Paulo neste momento. Então, ela vir a Recife, e eu não acredito em coincidência, acredito em la energia, e que a energia move também como a natureza que somos, e ela vir a Recife. A partir desse encontro, não tínhamos apenas a história de Soledad através de Ñaizaindín, uma história realmente de Soledad, sobre Soledad, bajo Soledad, pero que também tínhamos uma parceira que se juntou a la equipo para também colaborar, construir a obra, a parte da arte. Então, foi através de amigos, presos políticos, militantes da época do regime militar, que
pasaron el enderezo de correo electrónico, contato de Nhaçandi, y a través de la hija, nieta de Soledad, conocemos ella, y a partir de allí, no solo Soledad, mas también teníamos Nhaçandi en la obra. En la siguiente pregunta, Briga entra de lleno en un tema transversal, el feminismo. ¿Cómo se vive en la compañía? ¿Cómo se materializa en la obra? ¿Y qué repercusiones tiene en el teatro? Esta es la respuesta. Sobre esa cuestión del feminismo, yo siempre me parece que es la misma cosa que cuando dice de la pasión de Cristo, así. Sí. Yo cuando empecé a dirigir, yo decía, una vez me dijeron, porque una directora que habla de temas feministas y no sé qué, yo digo, no sé si elegí las obras exactamente, más si es una directora mujer, eso ya está ahí. Por ejemplo, dice un clásico ahora con 6 hombres en escena y por estar siendo dirigido por una mujer, eso ya está presente. Entonces, por ejemplo, si es una pasión de Cristo, yo no necesito poner un actor negro, ya está ahí. Hablar de eso, y cuando nos juntamos 2 mujeres para hablar de la historia de otra mujer, ya está. Sí. Sobre la escena esa discusión, eso me parece que es importante, que ni siempre es solo hablar de, más me parece que eso que es el arte, es hacer algo, poner algo, y en ese sentido puede ser muy, muy potente. No solo en Cria de Palco, mas en Recife, en Pernambuco, con todo, hay un número mayor de espectáculos hechos por mujeres que hablan de mujeres. En este año tenemos tal vez 5 o 6 que rápidamente se estrenaron y serán temporada, y cada vez más con otras mujeres en otras funciones, como en la luz, en el sonido, en el escenario, y también en la dirección, en escena. Entonces, ha crecido, y también como y ahí retorna a la cuestión de colonial, también como esa difusión de pensamiento cada vez se acerca de nosotros, como Leila González, como Bel Hooks, como Andalucía, ¿cómo se llama? O María Lugones, que se propaga el pensamiento me voy a recordar el nombre. Sí. No. Entonces, cada vez más eso se difunde y se propaga en la práctica, ¿no? Y pienso que hablar de su trabajo con las mujeres es bien importante en ese contexto. Sí, eso que Malu está hablando era también, por sí solo, ya ser una mujer dentro de un trabajo, y estamos hablando de las obras de artes, de teatro aquí, ya es un gran desafío muy grande en cualquier área, no solo la arte. Y la arte pasamos por varias situaciones de dificultades, de existir mujer dentro de trabajos para ser una actriz, una directora, una técnica de luz, o que quer que sea dentro de la área de trabajo del teatro, de la arte. Es un desafío, pero que antes ya era bien más, mas las mujeres estaban en la resistencia y abriendo espacios para las otras mujeres que estaban para vir. Y hoy, cada vez más, estamos con varias producciones teatrales hechas por mujeres en varias áreas, producción, dirección, en varias áreas. Y también con más espacio de existir sin precisar estar con su propio cuerpo en la fuerza de resistir a los asedios y toda la violencia que aún hoy vivemos, mas cada vez más en una otra conciencia, y la conciencia de sí mismo en cuanto mujer y del colectivo, del grupo, de ampliación de la conciencia del feminismo. Cria do Palco viene con esa, surge con trabajos sobre mujeres, sí hacemos otros trabajos también, pero que surge con otros con esos trabajos de mujeres.
hasta llegar a Soledad. Y tenemos un trabajo que se llama Oficina de Teatro para Mujeres. ¿Cómo? Un taller. Un taller de teatro para mujeres, convivencias terapéuticas para actrices y también no actrices, mujeres trans y mujeres cis. Para trabajar la desmistificación del género y también el pertenecimiento propio existencial de derecho y libertad de ser la mujer que sí y no la mujer impuesta. Entonces, unimos el teatro y la psicología a partir de trabajo de bioenergética, Lowen, Reichi, trabajo corporal, teatro del oprimido, trabajo de ejercicios sistémicos. Unimos mujeres y trabajamos con cuidado y la atención y responsabilidad de garantir la presencia de mujeres pretas, mujeres indígenas y mujeres trans. La primera, perdón, mujeres negras. Sí, aquí usan mujeres negras, indígenas, mujeres trans, con trabajando la reparación y responsabilidad de inclusión. Entonces, desde 2017 estamos haciendo ese trabajo, donde las mujeres pueden trabajar terapéuticamente a través de la herramienta del teatro. Esos nombres que ya dice aquí, para trabajar su propia mujer en la fuerza de la roda, círculo entre mujeres, se encontrando, se reconociendo y reconociendo que las historias próximas acerca las historias próximas parecidas, sí, parecidas, no son coincidencias, pero que sí la posibilidad de una padronización del padrón del patriarcado. Entonces no son consciência, coincidências, mas sim por conta de un patriarcado que dice cómo tenemos que vivir. A partir de ese trabajo también montamos obras a partir de las historias de las mujeres, y ellas van para el palco, el teatro, vivir esas obras, una contando la historia de la otra como si fuese suya. ¿Entiendes? Sí. Como si fuera suya. Como si fuera suya. Y también hacemos un festival de teatro, ¿entiendes? Festival de teatro para mujeres, hecho por mujeres, que se llama Mostra de Teatro hecho por mujeres, Rosa de los Ventres. Rosa de los Ventres. Porque ahí presentamos las obras de resultado de las oficinas de teatro y también obras invictadas, una forma cada vez más de potencializar, pero que ese es un dos caminos de trabajarmos y potencializamos esa pauta. Mas como dice Heron, tenemos varios grupos y varias iniciativas de compañeras que están cada vez más no solo indo para el trabajo de la arte, mas también hablando sobre el tema. Eso. Yo puedo traer algo sobre la obra con relación al feminismo, así como dice Malu y Hilda, ¿no? El hecho de que sea una directora mujer, una actriz y la historia de una mujer. La propia historia de Soledad es una historia que se puede absorber con muchos aspectos feministas, aunque eso para ella no era algo entendido, ni tampoco es posible que no haya entrado en contacto con esos conceptos, ¿no? Pero ella vivía, ¿no? Se percibe por su propia caminada, su propia trayectoria, que ella vivía un lugar de una persona muy libre, o que buscaba estar en esa situación de poder elegir su vida, su camino, sus novios, sus elecciones, o sea, y la propia historia de ella trae mucha fuerza en ese sentido. Incluso por eso es muy rescatada por colectivos feministas y todo más. Igual yo siento que en la propia obra se destacan momentos donde eso es muy perceptible, ¿no? Por ejemplo, ella decir, no hay problema, yo puedo entrenar con la misma ropa de ustedes. Es como
decir, somos iguales, no hay necesidad, ¿no? Y todo eso viene de fondos reales, ¿no? Por ejemplo, Soledad en Cuba, ella era la única mujer en un campamento con 30, 40 hombres. Entonces hay todo una Soledad frente a sus hermanos siempre fui muy combativa, muy de no recibo órdenes tuyas, o con sus propios comandantes recibía órdenes, pero cuando ella tuvo situaciones donde ella discordaba, sí, estaba en desacuerdo, ella siempre se posicionaba y tomaba, incluso hay situaciones de tomar otros rumbos justamente porque y cuestiones muy fuertes y muy poderosas que se discuten en el feminismo, que es la cuestión de la maternidad, ¿no? De la responsabilidad de la mujer solamente como única a ser culpable por tomar una actitud donde abre mano de su maternidad para enfrentar otros desafíos. Entonces sí, la obra es totalmente preocupada y ocupada en hablar sobre esas cuestiones y puntuar esos temas, porque la historia de ella permite que ella... Y la última pregunta, que queda un poquito desactualizada, ya que Bolsonaro no es el presidente actual de Brasil, habla de cómo se vive en el arte, concretamente en el teatro de resistencias, un gobierno como el de Bolsonaro. Para mí la respuesta tiene bastante miga, ya que nos abre un debate que tenemos muchas veces sobre el uso de la cultura y no de la contracultura y de cómo deberíamos ponerla en valor. Este gobierno específicamente se nota en la calle al día siguiente, desde retrocesos, desde cosas que ni necesitaron ser ley. Por ejemplo, te das cuenta de una mayor violencia a toda la comunidad LGBT, a toda la comunidad, a todo el movimiento femenino, cualquier cosa. Había un movimiento muy grande para así una chica está caminando en la calle, no le digan algo y si vos reaccionás, de repente te iban a decir comunista por una cuestión del gobierno específicamente. Entonces volvió a ser más violento en ese sentido y culturalmente empezó a haber movimientos de censura, empezamos a tener obras que realmente llegaron a ser impedidas de ser hechas. Hubo leyes, incluso hubo ministros de cultura que venían diciendo vamos a parar de dar dinero para algunos temas, entonces eso ahí ya de forma más concreta. Entonces hay la censura de la propia situación, porque es lo que digo, si ahí tenemos un presidente que dice que es mejor matar, o que la hice mal, de esta vez tuve una hija mujer. O sí, mi hijo tiene que tener un arma. No necesita hacer una ley para que la violencia no aparezca. Más en la cuestión cultural hubo cosas muy concretas, incluso siguen habiendo muchos cortes en la educación y en la cultura. Y estamos peleando por leyes de incentivo y siempre que son aprobadas el presidente va y las saca. Entonces estamos justo en esta pelea muy concretamente. De inicio tuvimos un ministro que era exactamente un ministro de Cultura, un secretario de Cultura, una cosa que era exactamente y abonado ahí por el presidente, era una actuación totalmente nazista. Y también la dirección a que el dinero, la cultura debería ser, que la cultura debería ser para esto y nada más. O sea, no
abertura ninguna a cualquier libertad y subjetividad. Estuvo también, tenemos un secretario también de Cultura que exponía fotografías con armas de gran deporte, así tipo, y que incluso todavía está en el gobierno, creo que es ministro. Fue elegido. Sí, fue, no sé, o diputado, alguna cosa. Y fueron difundidos incluso algunos videos de reuniones así con gente que son de su mismo pensamiento, sí, donde decían, sí, vamos a agarrar todos los fomentos culturales, ¿no?, la plata que tenemos para producir más películas, más de todo que hable sobre la necesidad de las armas, de que la gente tiene que armarse, o sea, trabajando la idea de, a partir de los proyectos culturales, trabajar la subjetividad de la necesidad de estar armado, de que la población tiene que estar armada. Así, estamos en ese punto. Y voy a pedir aquí que alguien que vivió un poco mejor eso, durante la pandemia se cortó todo y cualquier proyecto cultural, plata, se apagó, ¿viste? Se apagó todo y los artistas empezaron a pasar hambre. Y ahí alguien podía hablar de Aldir Blanc, que creo que es una... Yo quería hablar que eso empezó principalmente desde el golpe contra Dilma Rousseff. La primera cosa, Brasil siempre presentó una resistencia muy grande de los artistas delante de los grandes episodios históricos de combates, de confrontos a las opresiones. Pero que el golpe a Dilma Rousseff, la primera cosa que hicieron fue cortar verbas, cortar órganos que representaban, instituciones que representaban la cultura, la primera cosa. Más una vez, los artistas, en su mayoría, se manifestando, mas siempre es importante decir que hasta hoy, la primera cosa que hacen es cortar las oportunidades a través de verbas, dinero, plata, de artistas, de obras, de producción, para enfraquecer la arte, como una forma de oprimir, de silenciar, de aprisionar el pueblo. A partir de ahí, entonces, veio o governo Bolsonaro, que como Malu falou, Rinay também, continua esse desmonte de tudo o que foi conquistado principalmente no governo Lula, que tuviéramos muito espaço para os artistas, para a produção, entendendo toda a importância de nuestro trabajo. Me parece que eso que te dice sí es un contexto real, y me parece que no solo en Brasil, que cualquier gobierno un poco más a la derecha interviene en la cultura porque sabe que es un lugar de encuentro, de germen de revolución. Más específicamente es muy importante decir que en este gobierno Bolsonaro es realmente de censura que estamos hablando, de ideología, de incluso no solo para la cuestión de armas, como decía Nay, más hay discursos de volver a usar el arte como catequesis, y que eso es de una violencia enorme. Y eso incluso no solo en el arte profesional, o como decías eso, de cualquier tipo de manifestación, más incluso en las escuelas también. Entonces yo expando eso de la cultura para la educación, también con todo lo que es ese bombardeo de lo que llaman de la ideología de género. Entonces es un retroceso que por más que ahora consigamos pasar, todavía tenemos mucho para volver incluso volviendo a Soledad, a asumir nuestra propia historia y nuestros movimientos, porque eso también hace parte de ese bombardeo a la cultura y al arte. Entonces, pero es importante decir que mesmo com todo isso, a produção artística de nosotros brasileños está muy intensa, está cada vez más fuerte. Em período de pandemia nos juntamos, hacemos arte via internet, sim, então online. Então, creio que na verdade os temas têm sido muito fortes.
Entonces creo que cada vez más provocativos, temas que instigam o pensamento crítico do público. Entonces creo que, por outro lado, estamos adelante de uma intensificação dos processos artísticos, principalmente agora. Vou pedir Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para me ajudar. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Se liga aí. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio, para debaixo do plástico, e vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. Carne mais barata do mercado é a carne negra. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim ainda guarda o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Na cara dura, só cego não vê. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne Na cara dura, negra. só cego não vê. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né? É, mano. Negra, negra, carne negra. Pode acreditar. A carne Con esta entrevista y con estas historias que nos dejan un sabor agridulce, cerramos nuestros capítulos sobre la historia de la familia Barret. Queremos agradecer a todas las personas y colectivos que hicieron posible ese mágico octubre en el que rescatamos la historia y a la vez pudimos hablar de tantas realidades, de lo cerca y de lo lejos que estamos en tantas cuestiones, y pudimos hablar de teatro, de lecciones de cultura, del MST, de un montón de cosas. Dejar de mirarnos tanto el ombligo y escuchar sin opinar. Y
Iritsi da eguna, bihotza otik irten batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean, noek erreken du artean, noka bera topatu, eta geratu mezmutu, ideiak zaizkitu zizurtu. Y acabamos el programa con nuestra sección habitual de Contracultura. El viernes, día 12, tendremos la presentación de Radio Argallo en el Centro Social Ítaca en Torrelavega. A la misma hora, el mismo día, viernes 11 a las 7:30, en La Libre, se presentará el libro Sopa de Batman, una charla con canciones. Y ya nos pasamos a la semana siguiente. El sábado 19 estará la presentación del libro Antifascistas. Será en la Sala Octubre a las 12 de la mañana. En la presentación estará su autor, Miquel Ramos, y también contarán con la participación de Daniel Lobete, historiador y militante de Cantabria. Y estad atentas porque el día siguiente, el domingo, será 20N, así que tendremos que estar pendientes de las convocatorias de manifestaciones y de concentraciones. Y sin más, nos despedimos y nos vemos dentro de 15 días en nuestra cita en el nido de El Pájaro Observador. Aurkituko alde guinetako printzei dala, non da manuala ikasteko rituala. Aurkituko alde guinetako printzei dala, ez nabingeran eskazala. Iritsi da eguna, dutxatu horrezuko zipuztetu eta kondoia. Azetitzaren gaur naia, aizte plan duzu gero, gaur ez azte errespero, berriz bero, bero.